a comenzar el grupo número 4, necesitamos recordar algo, ¿verdad? Nosotros estamos estudiando la Biblia. Nosotros no estamos estudiando esta secta con un propósito muy profesional o muy didáctico. Entonces, cuando vengan las preguntas, por favor, pregúntenos basándose o preguntando, valga la redundancia, algo de la Biblia, no algo de la secta. Porque muchas veces caemos en el error de querer conocer más la secta con el propósito como de curiosear, ¿verdad? Así que cuando preguntemos, ya sea o al grupo o a mí, por favor no nos pregunten más en cuanto a lo que esa secta cree, sino pensando en lo que nosotros necesitamos creer. ¿Listo? Entendiendo esto, entonces voy a dejar la palabra al grupo número 4. Bien, buenos días. Solo para iniciar, sé que todo está bien, pero voy a pedirles la confirmación de que todos ven lo que queremos que miren. Sí, sí, se ve. ¿Todos ven? ¿Sí? Sí, se mira. Ok, entonces ya aquí ya... Muy buenos días, hermanos. Nosotros somos el grupo número 4 y les vamos a exponer acerca del espiritismo antiguo y moderno. Como primer punto, les vamos a hablar acerca de la organización y la naturaleza de esta secta. Bueno, esta secta está compuesta por la Asamblea General Internacional de Espiritistas, la cual unifica diversas organizaciones y grupos independientes. También es practicada en otras iglesias y organizaciones como la del Movimiento de la Nueva Era, solo que ellos no se denominan espiritistas. El origen de esta secta, fue practicada en varias partes del mundo desde tiempos antiguos. También se observa a través de los tiempos bíblicos, los cuales vamos a ver más adelante unos ejemplos, y se practica desde tiempos remotos en muchas tribus. Y en Norteamérica se practica de forma moderna desde 1848. ¿Quiénes son para ellos la autoridad? Para ellos consideran autoridad las revelaciones recibidas de los espíritus a través de los medios. ¿Qué es un medio? Bueno, es la persona que se considera dotada de facultades paranormales que le permiten actuar de mediador con los espíritus. También consideran como autoridad los escritos de A.A. Davis, A. Conan Doyle y de Allan Kardec. Teología. La teología de esta secta se adapta según el ambiente donde se encuentra, la cual puede ser politeísta, pueden creer en muchos dioses, panteísta, pueden creer que Dios es todo lo que existe, y monoteísta, pueden creer en un solo Dios. ¿Qué es lo que la hace especial para la gente, esta práctica, ¿verdad? El supuesto conocimiento de la vida de ultratumba, la curiosidad de las personas por querer saber qué hay después de la muerte. Oferta de consuelo en comunicación con los familiares difuntos. Mucha gente se acerca o hace esta práctica para querer tener como consuelo acerca de qué hay después de la muerte, acerca de sus familiares. Obtener sanidad para los enfermos, obtener revelación del futuro y dirección para la vida, o obtener un poder sobrenatural y poder llevar una vida perfecta, según ellos, ¿verdad? En relaciones familiares, trabajo, empresas, o lo utilizan como una práctica para venganza contra los enemigos mediante hechizos. Lo utilizan como arma para poder hacer daño, ¿verdad? Y vengarse, ya sea por pérdida de esposos, esposas, gente que utiliza amuletos en contra de esto, o cuando han perdido muchos negocios.
Aspectos históricos. Bueno, como dice la palabra en Deuteronomio 18, del 10 al 12, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por eso estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces, como podemos ver, es una práctica que es pecado y se practica desde tiempos antiguos. Es muy antiguo y encontramos diferentes menciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se encuentra mencionado en Deuteronomio 32:17, en donde Moisés dijo: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido a vuestros padres. En el Salmo 106:37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10:20, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y también tuvo un resurgimiento y crecimiento en el siglo XX, como cumplimiento de señales de los últimos tiempos, según nos muestra 1 Timoteo 4:1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aspectos históricos. ¿Cómo se ha ido desarrollando esta práctica, verdad? Secta. Bueno, primero ha formado parte de religiones antiguas de Egipto, Babilonia, India y China. En Haití se ha desarrollado como el budismo violento y primitivo, el cual fue traído por los esclavos de las selvas africanas. En Cuba y Brasil se practica mucho la hechicería y la santería, tanto así que en Brasil esta práctica ha tenido gran predominancia, al igual que el catolicismo. En Guyana le rinden culto a las sirenas. Ellos creen en la existencia de estos seres en los ríos y en el mar. Y en Estados Unidos como fenómeno en 1847 y en 1848. En 1847, A.J. Davis publicó un libro que contiene los fundamentos del espiritismo moderno. Tanto así que se desarrolló tanto que se considera a este escritor como, ellos lo consideran como Juan el Bautista del espiritismo. Y en 1848, las hermanitas Fox desarrollaron la nueva dispensación del espiritismo moderno. ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, ellos a través de una broma se comunicaban con el espíritu supuestamente de un duende, el cual les respondía a través de golpecitos. Esto se fue haciendo tan famoso que se considera esa ciudad o esa casa en Nueva York, donde ellas vivían, como la Nueva Belén, como el Belén del espiritismo moderno. También en Chicago se desarrolló la Asociación Nacional Espiritista en 1893. Y el fenómeno de la Primera Guerra Mundial, la Asamblea General Internacional de Espiritistas en 1936. Esta Asamblea Internacional de Espiritistas se sigue celebrando. La última que se desarrolló fue en el 2018 en Galicia, España. Y también cómo ha obtenido gran desarrollo a través de la yoga y la meditación. Esta práctica tristemente se ha ido metiendo como una enseñanza en las diferentes escuelas, como un medio para que la gente pueda liberar la tensión nerviosa o el estrés. Y lo hacen también como una manera de ejercicio. Y hoy en día en Honduras estas prácticas son llevadas a cabo en diferentes pueblos. En Orocuina, Curarén, en Yarumela, La Paz. Y también vemos en los diferentes mercados, también aquí en Tegucigalpa y en todo Honduras, vemos cómo hay hasta puestos en los que le venden amuletos, velas y cosas para practicar hechicería y brujería. Manifestaciones del espiritismo. La primera manifestación del espiritismo es la adivinación y la pronosticación, que es la que consiste en predecir sucesos futuros o descubrir cosas secretas. Puede ser por comunicación directa o mediante señales. Podemos ver cómo estas prácticas se desarrollan desde tiempos de la Biblia hasta hoy en día.
Tenemos varios ejemplos. En Génesis 44:5, que no los vamos a leer por cuestiones de tiempo, dice que el siervo de José menciona una copa para adivinar. Hoy en día algunos medios utilizan un vaso o una bolita de cristal en los cuales ellos dicen ver revelados los sucesos futuros. En 1 Samuel 28:8 y Hechos 16 al 19 hablan de un espíritu de adivinación que aprueba a través de una persona. Esto es idéntico a las manifestaciones de los espíritus en los medios de hoy. En Oseas 4:12 habla de la consulta a los ídolos y las respuestas. Esto sucede ahora en el trabajo de los santos y de los espiritistas. Ezequiel 21:21 cuenta cómo el rey de Babilonia practicaba la adivinación mirando el hígado de un ave sacrificada. También se mira el hígado del ave sacrificada. Y en los tiempos modernos podemos ver diferentes prácticas de esta secta, ¿verdad? Como la cartomancia, la lectura de cartas, hojas de té, tabla espiritista, lectura de manos y astrología. Y aquí tenemos un ejemplo también como los medios de comunicación. Esto fue una publicación del diario El Heraldo el día de ayer, en donde podemos ver cómo se han ido desarrollando estas prácticas, ¿verdad? Aquí la gente consulta el yugo del amor, cómo tener mejor salud, pareja, bienestar, secretos y tristemente hasta podemos ver cómo personas dan testimonio de cómo les funciona, ¿verdad? Hoy en día es algo bien real. Y otra práctica otra práctica del espiritismo es la necromancia. ¿Qué es la necromancia? Bueno, es la comunicación con los muertos y la revelación por este medio de sucesos del futuro, que también se llama magia negra. El ejemplo que tenemos en la Biblia está en 1 Samuel 28, del 20, ¿verdad? El caso de la divina de Endor. Cuando el rey Saúl por los filisteos y le consultó él se sintió solo y dice que Jehová se apartó de él y mandó a uno de los esclavos a consultar a la divina de Endor y le solicitó a la divina de Endor que se le apareciera el espíritu de Samuel y él le manifestó, ¿verdad? Supuestamente que lo que había pasado era que él se había apartado de él, que Jehová se había apartado de él, y eso le trajo a él la destrucción. ¿Cuál fue el error de Saúl? Que ese acto fue el acto de consultar al medium, ¿verdad? Y no arrepentirse y buscar a Dios, por lo que eso le creó el juicio divino, ¿verdad? Y en la actualidad se sigue practicando esta magia negra a través de medios o materialización visible. O sea, el espíritu se puede presentar en forma visible para todos los presentes. Bueno, esta fue mi presentación. Ahora continuamos con otras manifestaciones del espíritu. Los dejo con mi compañero Cristian. Buen día a todos, hermanos. Vamos a seguir con la presentación. Prosiguiendo ahora con la ventriloquía, la parte de otra manifestación del espiritismo. Esto cabe resaltar de que no es algo nuevo y tampoco es algo que comienza como nosotros comúnmente podemos conocerlo, una persona con un muñeco y que lo hace hablar sin que facialmente esté moviendo su boca. Esto viene de la antigüedad y nosotros vemos la definición de la ventriloquia, que es arte de modificar la voz de manera que parezca venir de lejos, imitando la de otras personas o de diversos. Y la etimología de la palabra, nosotros podemos saber de que la palabra ventrílocuo proviene del latín ventricus, que está relacionando la palabra vientre y también la palabra loquela, que es en referencia al habla, y significa prácticamente hablar desde el vientre. Y es también bien interesante ver que este término latino proviene también del griego, que es del griego latino, perdón, viene del griego que se traduce como egastrinitos, y si lo separamos sería gastir, que significa vientre, y mitos, que significa la palabra o el habla también. Entonces, tiene el mismo significado. Ahora, esto es bien importante, la parte de entender del habla, pero que el habla proviene del vientre,
porque precisamente eso juega un papel bien importante en la ventriloquia. La siguiente, por favor. De la parte médica es bien interesante saber de que aquí tenemos un comentario de un médico de los 1800, que él decía que la ventriloquia es una aptitud especial, que posee ciertas personas para producir sonidos articulados, es decir, para hablar en voz alta, conservando la boca cerrada o inmóvil cuando está abierta, y al mismo tiempo para imprimir a su voz un timbre tal que la voz parece más alejada de lo que está realmente. Entonces nosotros podemos ver que en la parte artística o de una técnica desarrollada puede ser posible, pero la ventriloquia no se centra únicamente en eso, sino que a lo largo de la historia ha tenido un pasado oscuro. Nosotros podemos ver en la siguiente diapositiva un poco de la historia en la antigüedad, que el ventrílocuo en el mundo antiguo es considerado un poseído. ¿Por qué razón? Porque él estaba hablando, él estaba siendo utilizado para que saliera por medio de una voz. Si bien profiere una voz, también es solo como un medium, como canal de comunicación. Y aquí les dejo una bibliografía para los que quieran ahondar un poco más en la historia de la ventriloquia, que es de una investigación en la Universidad Nacional de La Plata. Y también nosotros vemos que en la historia el medium era un poseído en cuyo vientre se había alojado un espíritu, sobre todo el espíritu de un muerto, que desde el fondo de este sitio hacía oír su voz independientemente de la voluntad del poseído. O sea, literalmente era alguien que solo servía como medio para un espíritu. Si le puede dar a la siguiente, por favor. También antes de Cristo nosotros vemos escritos en Grecia y con respecto a Euricles de Atenas, que es considerado el primer ventrílocuo del cual se tenga noticias. Nosotros vemos en obras como en Las Avispas de Aristófanes, que habla acerca del espíritu profético oculto en el vientre de Euricles, y también en el Sofista de Platón, que hace referencia a cómo el extraño Euricles, hablando gravemente cuando camina desde el interior. Y también nosotros vemos que la ventrílocuo puede ser una de las manifestaciones de la necromancia. El ejemplo que había comentado Salomé, la parte de cuando Saúl va con la pitonisa y pide que le interprete por qué razón, o que le explique por qué razón está pasando lo que pasa. Y la pitonisa se hace pasar por Samuel, hablando, haciéndose pasar de que está hablando por Samuel. Nosotros vemos referencias seculares también, que a veces el medium cae en trance o en una condición hipnótica y permanece inconsciente mientras el espíritu toma el control de sus labios, lengua y cuerdas vocales y conversa con los que han pedido su consulta. También es bien interesante que puede llegar a presentar una voz idéntica al personaje que el espíritu representa ser. También revela un conocimiento íntimo de la vida de esta persona, que el medium no es posible que lo sepa. También a veces el medium presenta una misma apariencia y expresión del difunto. Y también ex-mediums, después de su conversión al Evangelio, han relatado cómo los demonios personifican hacia los difuntos. Siguiente, por favor. En referencias bíblicas, nosotros vemos en Hechos 16 y Marcos también 5 demonios tomando posesión de las personas y hablando a través de ellas cosas desconocidas por los poseídos. Aquí nosotros no podemos negar que hay un poder inminente en las fuerzas demoníacas y también conocimiento, porque precisamente ellos se aplican en ello para hacer bien su trabajo. Y estos ejemplos son evidencia en estas cosas. También es muy probable que los casos de este tipo se propician debido a los espíritus que operan a través de los mediums y se hacen pasar por difuntos. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos que también los demonios son espíritus engañadores, y nosotros lo vemos con los falsos profetas en el Antiguo Testamento. De igual manera, esta actividad continúa y es una señal de los tiempos finales. También Dios permite que los espíritus mentirosos engañen a los que no quieren recibir la verdad. En todo esto Dios sigue siendo soberano. Y también nosotros vemos que el Señor nos exhorta a probar los espíritus. Hay espíritus que se hacen pasar como
Satanás lo hace, se hace pasar por ángel de luz, por lo cual nosotros tenemos que estar también probando los espíritus, conociendo las escrituras para saber qué es lo que verdaderamente viene de parte de Dios. Siguiente, por favor. Ahora, también está otra manifestación, la magia. Cabe resaltar de que todas estas manifestaciones se parecen mucho. La necromancia se parece bastante con la ventriloquia, y la magia también, y la brujería y la hechicería. Por lo mismo, porque están haciendo, se están enfocando en una parte oscura de las cosas reales y también una parte de los demonios. Aquí es bien importante ver la definición de que la RAE lo define como un conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Y también lo divide en dos, en la parte de magia blanca y magia negra. En resumidas cuentas, como bien lo menciona en el libro, la magia blanca es la que toma medios seculares para conseguir sus objetivos, y también dicen los espiritistas que esta se usa para ayudar a las personas. En contraparte, la magia negra es para atacar directamente a las personas, y también directamente se hace un pacto con el diablo. Pero ambas consisten en un trabajo hecho bajo el control de los espíritus. Siguiente, por favor. Es importante recalcar aquí de que hoy en día se considera magia también a la parte del ilusionismo, a la cuestión de una destreza con las manos para hacer una ilusión óptica y hacer un truco. Pero en realidad la magia como tal está bien relacionada con los demonios y la parte oscura. Y en referencias seculares nosotros vemos entre algunas de las prácticas la levitación, transportación mientras se levita, cortarse sin sangrar, pasar por fuego y no quemarse. Y también en referencias bíblicas nosotros vemos que estas prácticas de magia son desde la antigüedad en regiones paganas. Y también las palabras como encantadores y hechiceros son intercambiables con magos. Ya lo vamos a ver más adelante. La magia está en pleno conflicto con Dios. Eso es bien importante. La parte de la superstición, la parte de conocer el futuro, tener la intriga y querer activamente conocer, estar buscando conocer el futuro, eso está en discrepancia con Dios. Y nosotros vemos el ejemplo de los efesios, que ellos se convirtieron al evangelio y quemaron todos sus libros. Aproximadamente 5,000 piezas de plata estaba valorizado eso, pero a ellos no les importó, lo quemaron. ¿Por qué razón? Porque habían conocido al único Dios verdadero. También vemos que las artes mágicas y el evangelio, como les decía, no pueden mezclarse, aunque haya mediums que utilicen la Biblia en sus sesiones. Ok. También es importante decir que encontré una cita bien interesante al estar investigando este tema. Que la cita dice lo siguiente: el hombre busca soluciones inmediatas a sus problemas y trata de encontrarlas en las fuerzas ocultas de la naturaleza. Y eso es bastante verídico. Ahora sí podemos pasar a la parte de la brujería y la hechicería. La definición, bueno, hechizar, según la credulidad del vulgo, es privar a uno o a otro de la salud o de la vida. Es trastornarle el juicio o causarle algún daño en virtud del pacto hecho con el diablo y de ciertas confesiones y prácticas supersticiosas. También la brujería se ve como la forma más baja del espiritismo. ¿Por qué razón? Porque se está trabajando directamente con demonios, con espíritus oscuros, que precisamente solo quieren alcanzar sus propios objetivos, que no son para nada buenos. Referencias bíblicas, bueno, simple: no hay lugar en el cielo para los hechiceros, para los brujos, para los adivinos. Esto es algo completamente en contra de Dios, y Dios lo castiga. Siguiente, por favor. Referencias seculares, voy a mencionar unas cuantas. Una parte de la hechicería consiste en combatir a los espíritus malos y despojar a las víctimas de la brujería.
Eso es contradictorio porque se utilizan espíritus para poder sacar otros espíritus. Y como bien lo decía Jesús, un reino dividido no prevalece. Y verdaderamente los espíritus están en concordancia y están buscando los mismos objetivos que el príncipe de la potestad del aire los está guiando también a conseguir esos objetivos. También vemos que se emplean muchos amuletos, muchas fotos, ropas de las personas a las que se quiere afectar, objetos, centavos de cobre, pañuelos. Se va a dejar pues cosas delante de las puertas en las casas de las personas que se quiere afectar. Entonces hasta cierto punto hay una línea bien delgada entre la parte de la superstición y el uso de amuletos y santos, que no se sabe diferenciar entre el espiritismo y tal vez las actitudes católicas y las costumbres católicas. Siguiente, por favor. Ok. Aquí algo que quería comentar de la parte con respecto a la imitación de la obra de Dios. Antes, con respecto a la hechicería, de que muchas veces se tiene el criterio de que los hechiceros y los brujos están haciendo uso de esta parte con los demonios, entonces uno tiene que contrarrestarlos y contrarrestar a Satanás y a los demonios, y uno tiene cierto poder para hacerlo y para liberar, pero en eso hay que tener bastante cuidado, porque verdaderamente en la Biblia no vemos ese patrón de que nosotros podemos estar haciendo eso, y no vemos que Dios tampoco nos mande a eso. Es más, nosotros vemos en el patrón del Nuevo Testamento que lo que Dios enseña es la parte de que a nosotros no nos compete estar luchando con Satanás, o estar luchando con demonios, o estar activamente buscando liberar a las personas, sino que meramente eso no nos compete y eso le compete al Señor. Y nosotros vemos una cita de Aquino, San Tomás de Aquino, que fue un líder de la Iglesia Católica, y también fue uno de los precursores de la escolástica, que él menciona. Le voy a leer un extracto. Dice: uno procede a modo de súplica, obligando a obrar por respecto a las cosas sagradas, refiriéndose a los demonios, y a suplicar a Dios. La otra, haciendo referencia a la brujería, en cambio, a modo de compulsión. La primera no se puede usar respecto de los demonios. Exige cierta manifestación de benevolencia y amistad que nunca es lícito tenerla con ellos. En cuanto a la segunda, puede ser lícito en unos casos usarla y en otros no. Escuchen, dice: podemos pues conjurar a los demonios por el poder del nombre de Dios, arrojándolos fuera de nosotros como a enemigos declarados, a fin de evitar los daños espirituales y corporales que nos puedan venir de ellos. Él dice como es bueno para que las personas estén liberados de demonios, entonces no es lícito. Pero la verdad, como les decía, el Nuevo Testamento no nos enseña ese patrón. Nosotros no tenemos nada que ver con respecto a liberar de demonios. Ahora sí, con respecto a la imitación de la obra de Dios, nosotros vemos 4 puntos interesantes que menciona el libro con respecto a la imitación en los dones del Espíritu, al sacrificio sangrientos, al agua de la purificación y a los escritos inspirados. Rápidamente, con respecto a los dones del Espíritu, nosotros vemos que por medio de los mediums están imitando la parte de palabras de sabiduría, la parte de palabras de ciencia también, la parte de la fe también está imitando la parte de los dones de sanidades que nosotros vimos a lo largo de la historia de la iglesia primitiva, también los milagros, profecías y el discernimiento de espíritus. Todo esto no es un mero resultado de la casualidad, sino que es algo que activamente se buscó por medio de estos líderes del espiritismo. E incluso en la brujería hay una costumbre bien conocida que se llama el aquelarre, de la cual Goya hizo una pintura también
en alusión a esta fiesta. La escritura básicamente es un macho cabrío que representa a Satanás, y alrededor de él hay señoras, brujas, niños que están siendo ofrecidos a Satanás por medio de las señoras y las mujeres. Y esta fiesta, en pocas palabras, lo que representa, o en lo que consiste, es básicamente en reunirse, y ellos incluso lo llaman el Sabbat también, reunirse un día a tener ciertos rituales que hacen referencia al sacrificio, hacen referencia a la Santa Cena, y también hacen referencia a, bueno, aquí lo tenía, permítanme. Okay. También hacen referencia a diversos actos inmorales, en contraparte de lo que la Biblia enseña, y el verdadero sacrificio y la obra de Cristo. Y también por eso vemos los otros diversos sacrificios sangrientos que demandan las prácticas de la brujería y el espiritismo. Y también con respecto al agua de la purificación, el libro da un buen comentario con respecto a que ellos son supersticiosos con el agua, creyendo que el agua los puede librar o mantener libres de los actos de los demonios, y libres de su casa, libre de los actos demoníacos. Y también que ayuda para las liberaciones, o incluso a veces en representaciones de que en un vaso con agua está el espíritu inmundo. También ellos imitan la obra de Dios al hacer énfasis de que ellos también tienen escritos inspirados, y ellos pueden tomar el pasaje de Crónicas cuando David hacía referencia al diseño del templo, de que Dios le había escrito de su propia mano, había salido el diseño. Pero nosotros no vemos, de igual manera, no vemos ese patrón en las escrituras, de que Dios no obra de esa manera. Y la inspiración de las escrituras tampoco obró como que una mano se movía sola sin los intérpretes saber qué pasaba, o los escritores saber qué pasaba. Ok, siguiente, por favor. Los efectos hace que algunos caigan en el espiritismo. El ver todas estas manifestaciones, el ver personas que están liberando demonios por medio de otros demonios, hace que unas personas que están expectantes caigan en el espiritismo. Y también hay un efecto directamente con el cristianismo que hace que las personas huyan del cristianismo. ¿Por qué razón? Porque los espiritistas declaran que son manifestaciones de Dios, que esto se hace por medio del poder de Dios. Entonces confunden a las personas, y las personas no saben distinguir en muchas ocasiones entre el poder de las manifestaciones demoníacas y satánicas y el poder de Dios, y simplemente deciden no seguir a Dios, no seguir el Evangelio. Ok, en esta parte ahora vamos a ver la parte de los frutos del espiritismo, tocando dos premisas: la parte de los efectos y también las doctrinas. Y con eso concluyo, y lo voy a dejar con nuestro hermano Juan Pablo. Bien. Continuando con la exposición, vamos a hablar un poco acerca de las doctrinas del espiritismo. Y lo primero que debemos decir es que ciertamente después de la exposición de Cristian y Salomé, creo que tenemos ya una manera para poder darnos cuenta de que es casi imposible, ¿verdad?, definir o enmarcar completamente esta práctica, ¿verdad? No pasaremos, por ende, en la declaración de los principios adoptada por la Asociación Nacional de Iglesias Espiritistas. Y antes de entrar en cada una de sus creencias en particular, ¿verdad?, hemos visto, por ejemplo, como un pequeño resumen de que ellos en algunas ocasiones creen en un solo Dios, en algunas ocasiones creen en
en varios dioses, creen que el espíritu es inmortal, e indestructible, creen en la reencarnación, creen en la evolución de todo lo creado. Y desde esa perspectiva son casi una pseudociencia o doctrina filosófica. También, ¿verdad?, creen en la ley de la causa del efecto, en la ley de causa y efecto, y predominantemente en la mediunidad. Si nosotros comparamos algunos de los aspectos fundamentales de lo que ellos creen, debemos hablar de algunos elementos importantes. En primer lugar, la Biblia. Debemos decir que ellos no tienen un libro, a pesar de que tienen los escritos de Conan Doyle, Allan Kardec y algunos otros. Ellos no tienen una autoridad sobre la cual basarse en ese aspecto. No reconocen a la Biblia, ¿verdad? Ellos creen que las relaciones se basan en la mediunidad y que por ende ponen casi al mismo nivel el origen, ¿verdad?, de nosotros los cristianos y también ellos, ¿verdad?, como espiritistas, manifiestan de que ambas se yacen en el mismo fundamento a través de la inspiración. Sobre Dios, ellos creen, ¿verdad?, que les dije ambas cosas, ¿verdad?, que creen en un solo Dios, ¿verdad?, al cual ellos llaman poder supremo o inteligencia infinita, y en algunas ocasiones también creen en varios dioses. Pero este ente para ellos es impersonal, está presente en todo, ¿verdad? Puede ser una manifestación de vida a través de cualquier forma de organización de materia, como panteísmo, ¿verdad? Es decir, de repente en algún momento un cristal puede representar una figura de Dios, o de repente puede estar representado a través de algún tipo de animal, o de repente algún tipo de manifestación, ¿verdad?, a través del entendimiento de que Dios es impersonal y se representa a través de cualquier forma de materia. Dentro de los frutos del espíritu, ¿verdad?, del espiritismo, perdón, ¿verdad?, podemos hablar de un colapso nervioso, mental, del temor, la inmoralidad, incluso factores que llevan al suicidio. Y dentro de otras también manifestaciones acerca de la doctrina del espiritismo sobre Jesucristo, ellos creen, imagínense, que Jesús fue el mejor medium que ha existido y que el mundo ha conocido jamás. Lo ponen a la par, ¿verdad?, de Buda, Mahoma y Confucio, por ejemplo, que son personajes que han, según ellos, aportado muchísimo a la causa, ¿verdad?, del espiritismo. Más adelante vamos a hablar de que ellos creen en 7 esferas y ponen a Jesús como un ser que vino de la 6ª esfera, en donde la esfera 1 es la más baja y la esfera 7 es la más alta, ¿verdad? Entonces ellos creen que Jesús vino de la 6ª esfera para poder influir en la doctrina espiritista. Sobre el Espíritu Santo, ellos no creen que sea una persona, ¿verdad?, de la Trinidad. Ellos, este Espíritu Santo que nosotros tenemos como Dios, para ellos es nada más una manifestación de la inteligencia infinita, bajo la misma concepción que yo les dije antes, de que Dios es Dios. Dios no es Padre, Dios no es Hijo y tampoco es Espíritu Santo, sino que es nada más ese ser supremo en el cual ellos creen. Sobre la salvación, ellos tienen creencias bastante interesantes, ¿verdad? Primero, creen que el hombre es responsable de su propia felicidad. ¿Cómo? A través de mis obras o a través de mis acciones. Entiéndase por esto que si yo, por ejemplo, quiero tener abundancia financiera, yo puedo ir a hacerme una limpia o yo puedo ir a buscar ayuda a través de un medio. Afirman que la puerta a la reforma nunca se cierra, entendiendo la reforma como esa aspiración a poder llegar a un escalón superior y luego a otro escalón superior. Creen también que el alma es un cuerpo astral y que de alguna u otra forma, a través del tiempo y con buenas obras o ayudas de otras personas,
todos llegaremos a esta séptima esfera, ¿verdad? En donde todo es feliz, ¿verdad? Y contento, sin ningún tipo de problemas. Ellos creen en la reencarnación, ¿verdad? Ellos creen en la reencarnación también. Sobre el trato con el espiritista, yo quiero hacer mención, y Cristian lo mencionó, el autor, ¿verdad? Risa Jeter, habla y cita para este trato con los espiritistas, por ejemplo, Mateo 18:18, donde dice que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. También utiliza Marcos 16:17, que dice que estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. De manera que son citas bíblicas tal vez un poco descontextualizadas, en el sentido de que Dios no nos tiene a nosotros, ¿verdad? Peleando con nadie, ¿verdad? Es decir, no se trata de que vamos a ir y a pelear contra el mal, ¿verdad? De hecho, la Escritura nos enseña que nosotros debemos huir, ¿verdad?, del mal. En la carta de Tito, ¿verdad? Solo son 3 capítulos y se la recomiendo leerla. Nosotros podemos ver el retrato o el mapeo de la iglesia en general. Y habla desde las cualidades de los pastores, ancianos, hasta nosotros, ¿verdad? Como ovejas. Y hay muchas cosas importantes en esa carta. Y ahí se nos enseña, ¿verdad? Que bueno, la salvación en particular es algo de gracia, ¿verdad? Es un regalo de Dios para nosotros, que algunos tomarán y otros no. Dicho esto, ¿verdad? Como paréntesis, debo de poner que nuestra primera estrategia, ¿verdad?, al trato con los espiritistas debe de girar en torno a la figura de Jesús, entendiendo, ¿verdad?, que Él es el Hijo de Dios, o haciéndole ver, perdón, que Él es el Hijo de Dios, que Él fue enviado para redimir nuestros pecados a través de su sacrificio en la cruz, y que a través de gracia es que nosotros podemos ser salvos. Debemos hablarles del gozo del Señor, porque la dinámica de vida de ellos gira en torno mucho a sacrificio, visitas a personas, limpias, males, hechizos, y la vida que nos ofrece el cristianismo genuino es diferente, porque desde que usted va a un culto, por ejemplo, alabar al Señor es importante, produce gozo, y la vida del cristiano genera gozo, no necesariamente por lo que tiene o por lo que no tiene, sino por lo que tenemos espiritualmente hablando, que viene del cielo. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bajo ese entendido, ellos son objeto, ¿verdad?, de mucha persecución. Satanás no quiere perder ningún hijo, así como Dios también está interesado en que ninguno se pierda. La oración es importante, ¿verdad?, para tratar con ellos. La salvación es una de nuestras principales tareas al convertirnos en heraldos del Señor, ¿verdad? ¿Cómo? A través de manifestar lo que Él ha hecho por nosotros, por gracia. Él nos ha dado una gran comisión y es nuestra responsabilidad en la medida de lo posible, ¿verdad?, según los escenarios en los que el Señor nos ponga, hablar a otros, predicar a Cristo. Eso es parte del amor que como iglesia nosotros debemos reflejar, entendiendo, como dije antes, que en la soberanía de Dios y en su señorío perfecto, habrán unos que entenderán y que su venda será quitada y que sus ojos serán abiertos, pero habrán otros que no, ¿verdad? Dios ha predestinado, Dios ha escogido, y nuestra labor, más allá del fruto, ¿verdad? Pensando en una analogía de quien siembra una semilla, en donde la palabra es la semilla, nosotros de repente somos los sembradores, pero el fruto no está en nuestras manos, está en manos del Señor, y debemos entender eso, ¿verdad? Porque a veces frustra el no ver un resultado o el no tener una evidencia de que tal vez el trabajo que estamos haciendo rinde o no rinde fruto.
Debemos presentar también a un Dios vivo, ¿verdad? Dios no está muerto, Dios está vivo. Y es interesante cómo Él en su palabra le dijo a las personas a través de Jesús que caminaron con Él que les convenía, ¿verdad? Que Él se fuera, porque entonces dejaría el Espíritu Santo. Imagínense escuchar esas palabras de la boca de Jesús. Interesante, ¿verdad? Porque hoy en día nosotros tenemos al Espíritu Santo y está, ¿verdad? Para convencernos y llevarnos siempre adelante en nuestra fe. Debemos hacerles ver que nosotros somos salvos por fe, no depende de las cosas que hacemos. La Escritura nos enseña en múltiples lugares que nada de lo que nosotros hacemos es suficiente para borrar nuestro pecado. Nuestra vida tenía un veredicto antes de venir a Cristo y era culpable. Y después de venir a Cristo, a través de su abogacía, nosotros somos salvos. Finalmente, Cristian también lo mencionó, y esto es importante también en el trato con los espiritistas. Dice 1 de Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. De manera que el espiritismo, de alguna u otra manera, es una manifestación de los últimos días, y eso nosotros no lo podemos cambiar. Es lo que es, incluso está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que esto va a ser una realidad, fue una realidad y será una realidad. Entendiendo que siempre va a haber esto y viéndolo desde la perspectiva, que de hecho es una de las señales de los últimos tiempos. De esta manera nosotros damos por concluida nuestra participación y abrimos, ¿verdad?, espacio para el pastor Eduardo, para cualquiera que pueda tener alguna pregunta para el grupo. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Bueno, ¿tienen preguntas? Yo tengo una pregunta, Eduardo. Bueno, acordate, yo creo que vos no estuviste en el principio, ¿va? Es necesario preguntar en el sentido de lo que creemos, no en el sentido de lo que ellos creen. Muchas veces nos da la curiosidad de conocer más acerca de ellos, pero teniendo algún propósito, pues yo creo que sí es necesario. Dale, José, hoy sí. No lo Ok, digo bueno, por todos. sí, no, entiendo. Es que yo lo que quisiera es que abundáramos acerca de un tema que es recurrente en la Biblia y es acerca de los demonios y es un tema que no se habla mucho en las iglesias, ¿verdad? Yo no espero tampoco que la iglesia haga una prédica acerca de esto, pero sí hay muchas cosas que hasta para nosotros mismos los cristianos hay dudas, ¿verdad? Y me refiero que los evangelios y la parte cuando Jesús anduvo aquí habla acerca de que sanaba a muchos endemoniados y que echaba fuera demonios, que los mismos discípulos que quisieron en su momento hacerlo y no pudieron, ¿verdad? Y él les dijo porque, bueno, la verdad lo que quisiera es tener un poco más claro, porque no es que yo tenga dudas, pero a veces sí se podrían suscitar algunas dudas, y es acerca de, bueno, la misma incertidumbre que hay acerca de este tema y qué cosas podrían ser de parte de demonios y qué cosas no. O sea, creo que hay un poco de ambigüedad en cuanto al tema y sí me gustaría que pudiéramos aclarar eso, ¿verdad? Porque Jesús mencionaba mucho y echaba fuera demonios y sacaba endemoniados y la Biblia lo menciona y en las iglesias casi se menciona bien poco, la verdad. Yo quiero, José, tal vez aportar un poco y de repente el pastor Eduardo luego lo refuerza. Por ejemplo, creo que tiene mucho que ver con la formación y con la conceptualización correcta de algunos versículos bíblicos. Por ejemplo, Marcos 16:17, que es uno de los versículos que usa el autor, que es donde la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Es uno de los versículos que se utiliza con mayor frecuencia para lo que tú dices, ¿verdad? En el sentido de andar orando, imponiendo manos, pero quiero explicarte, por ejemplo, que Marcos 16:17 ni siquiera forma parte de los escritos originales de la Biblia. Entonces, cuando nosotros somos juiciosos y cuando realmente nos preocupamos, como lo hacía la iglesia de Berea, por ejemplo,
en ir más allá y en tratar de encontrar el verdadero fundamento de lo que Dios quiere para nuestras vidas, podemos darnos cuenta de que muchas de las enseñanzas están equivocadas, desconceptualizadas, erróneamente, tal vez no con una mala intención, ¿verdad? No quiero decir eso, pero sí es importante que en ese aspecto nosotros seamos muy claros, ¿no? Marcos 16, 17, por ejemplo, del 8 en adelante, si no me equivoco, el pastor me puede corregir, es un agregado que hicieron los que se juntaron en el concilio, se me escapa, ¿verdad? En este momento, pero el fondo de esto es que no formaba parte de los escritos originales. No sé si eso aclara un poco la duda. Sí, yo lo mencionaba, perdón, Eduardo. Dime. Yo lo mencionaba porque hay una parte en la Biblia que dice, ¿verdad? Que llegaron unas personas de Jesús y le dijo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros y sacamos fuera demonios. Y él les dijo, apártense de mí. O sea que muchas personas atribuyen a Dios cosas que no son de Dios. O sea, por ejemplo, o muchas personas piensan que un cristiano, digamos, puede ser poseído o no. O sea que hay dudas, ¿verdad? Y yo lo tengo claro, ¿verdad? Pero siento yo que dentro de la misma iglesia hay muchas dudas en cuanto a ese tema. Incluso cuando los discípulos quisieron ir a sacar fuera un demonio, también Jesús les dijo que solo era a través de ayuno y oración, algo así. O sea que hay muchas dudas de que si yo puedo ir a sacar un demonio, si yo no puedo, el demonio qué es lo que hace, qué es lo que no hace. En ese aspecto me refiero. Bueno, pensando en lo que decía antes de que pasara, perdón, doctor, antes de que siga, pues solo contestando lo que decía Juan Pablo, sí es cierto, en Lucas, pensando en ese pasaje, en los manuscritos antiguos no estaba. Entonces, Marcos. En Marco, perdón, en Marco. En los manuscritos antiguos no estaban, en muchos, no en todos, en algunos sí, en otros no. Entonces algunas Biblias decidieron incluirlo, otros no. Pensando en ese pasaje, ¿verdad? Pero más adelante les voy a dar una explicación más en cuanto a lo que José pregunta también, para que yo creo que algunos ya lo saben, pero ¿cuál es nuestra convicción en cuanto a ese tema? Pensando en la palabra del Señor. Doctor, Sandra, ayúdeme. Sí, no, yo también quería manifestar que, por ejemplo, yo estaba llevando la clase de teología sistemática con un libro donde decía que nosotros teníamos que sacar demonios y me afectó tanto que yo me salí de la clase. Decidí no llevar la clase por eso. Y este libro habla de algunos versículos que dice que eso de que los cristianos podemos sacar demonios. Entonces, mi convicción es que no debemos de andar sacando demonios, pero por eso quiero que nos oriente en ese aspecto, por favor. Sí, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando les decía que vamos a usar el libro meramente de referencia histórica e investigativa? Pues justamente por esto, porque la autora del libro, no sé si han investigado un poco, ella es de un trasfondo más pentecostés. La verdad que como información es muy buen libro, sin embargo, doctrinalmente tiene muchas falencias. Entonces hay que ser sabios en ese sentido. Nosotros no creemos eso. Son pocas veces las que ella menciona, porque interesantemente ella después habla de la confesión positiva de la nueva era, asunto en el que muchas iglesias pentecostales están metidas, ¿verdad? Incluso ella es ministra, dice. Pero sí, doctora Sandra, nosotros tenemos la convicción de que Dios no nos ha mandado a eso justamente. Entonces, solo tener el cuidado en ese sentido, en lo que ella dice. Ronald, ¿tenías algo vos? Sí, solo quería, felicitar al grupo. Juan Pablo mencionó algo que sí, a mí me pareció igual que la autora del libro sacaba versículos fuera de contexto. Sí. Como solo para apoyar con la pregunta de José, José, en el Antiguo Testamento, si lees,
no aparece nada de personas endemoniadas. No hay sucesos de eso. Cuando llega Jesús, al parecer sí, hay bastantes personas endemoniadas, como que cuando llega nuestro rey, ¿verdad? Como que los ataques del diablo fueron mayores y él obviamente, una de sus labores era demostrar que tenía autoridad, no solamente en el mundo material y físico, sino que también en el mundo espiritual, ¿verdad? Y otra cosa que estoy totalmente de acuerdo, nuestra labor no es sacar demonios, pero sí dar el evangelio. El evangelio es el que hace que los demonios salgan de las personas, ¿verdad? Cuando nosotros predicamos de Cristo, Él es la fuerza, Él es la autoridad para sacar demonios de la vida de esas personas, ¿verdad? Entonces, el conocimiento de una persona que está metida en estas cosas espiritistas, el conocimiento de Cristo, hace que el espíritu obviamente salga, ¿verdad? Cuando una persona se convierte a Cristo, ¿verdad? Entonces, esa sería mi... Eduardo, una preguntita entonces. La mano, disculpen, tengo levantada Ok, la sí, mano. don René primero, después Byron. Sí, bueno, primero, antes de cualquier cosa, quiero aclararle, ¿verdad?, de que en las escrituras, en el Antiguo Testamento, sí aparecen personas que fueron poseídas por demonios. Inclusive se menciona que el rey Saúl, ¿verdad?, Dios había permitido que un espíritu maligno, ¿cómo se llama?, estuviera ahí causándole daño. Entonces, por favor, antes de decir algo, investiguen lo que están diciendo. Perdón, Por René, solo era, no hay expulsión de demonios. Déjame terminar. Okay. Por otro lado, ¿verdad? La Biblia habla acerca de diferentes tipos de dones espirituales. Uno de ellos dice que es el discernimiento de espíritus. Es un don espiritual. Por el otro lado, Santiago habla acerca de resistir al diablo y él huirá. Cuando habla acerca de la armadura de Dios, habla acerca de tomar, ¿verdad?, el escudo de la fe, por el cual podéis resistir, ¿verdad?, los dardos del enemigo. Y en el pasaje, ¿verdad?, en cuanto a los dones, habla acerca de que hay ciertos dones que estarían en desuso. Ahora, el punto es de que en este momento en el cual nosotros estamos viviendo y en el cual el diablo sabe que tiene, como dice la Biblia, un corto periodo de tiempo, su actividad, ¿verdad?, es muy fuerte. Inclusive la Biblia dice que el libro de Juan, no el Evangelio, sino la carta de Juan, cuando habla acerca de que habían personas que estaban dentro de la congregación y salieron y se hicieron apóstoles. Entonces, sabemos de que el diablo está interesado en utilizar a personas que están dentro de la iglesia para dividir la iglesia. Personas que, como el mismo Juan dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado porque hay muchas personas que están dentro de la iglesia que no son salvos, no tienen el Espíritu de Dios y pueden causar división. Pero, ¿verdad?, Dios no nos manda a nosotros a pelear contra el diablo, porque si recordamos, ni insultarlo, ni nada por el estilo, porque si recordamos cuando el ángel Gabriel estaba, ¿cómo se llama?, peleando por el cuerpo de Cristo, él mismo
No lo insultó, sino que dijo, el Señor te reprenda. El cuerpo de Moisés, don René. Y el cuerpo de Moisés, disculpa. Entonces, nuestra función como cristianos no es enfrentarnos a él, sino, como dice Santiago, resistir al diablo con la palabra de Dios. Y entonces dice que él huirá. No enfrentarnos a él y sus demonios, porque sí, los demonios pueden influir, no los pueden poseer porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. No pueden haber dos espíritus dentro de nosotros. Ahora, el punto de lo que menciona la doctora de hacer exorcismos y toda esa cosa ya es un punto aparte en el cual hay mucha discusión y que hay ciertas posturas. Mi postura en cuanto a esto es que hay personas que pueden ser poseídas pero que no son cristianos. Entonces eso, pues, dejárselo a Dios para que vea el evangelio, ¿verdad? Como ya se mencionó, es la única forma en la cual una persona puede librarse de estas posesiones demoníacas, no nosotros. Gracias. Okay. Sí, solo con eso de Ronald, que él mencionaba justamente eso de expulsión de demonios, netamente, pues de repente en el Antiguo Testamento es complicado encontrar esa parte, pero sí posesión demoníaca, sí ha habido, ¿verdad? Entendiendo que era diferente en el sentido de que atormentaban, de que, bueno, en Génesis 6, de acuerdo a lo que muchos han compartido, sí hubo posesión demoníaca, pero era algo totalmente diferente también. Pero sí, pensando en lo que decía Ronald y en lo que decía don René. Byron, ¿tenías? Ok, sí, más que todo es una pregunta con respecto a lo que están hablando, al tema que ya tocó don René, el tema que tocó Ronald. ¿Cuál sería entonces nuestro actuar? Porque la primera pregunta aquí sería, ¿existen casos de endemoniados poseídos hoy en día? Creo que la respuesta es que sí, ¿verdad? Aunque no hayan muchos o que no muchas personas se hayan visto. Entonces, ¿cuál sería nuestro actuar ante ese tipo de situaciones? Porque pensando, vemos en los 4 evangelios, incluso en Hechos, cuando el Señor se le presenta un endemoniado, no le predica el evangelio, sino que primero echa fuera los demonios. O sea, una persona que está endemoniada, ¿puede creer en el evangelio? ¿O cuál tendríamos que ser nuestro actuar? Bueno, ahí vos te tenés que preguntar, ¿podemos nosotros convencer a la persona o es Dios? Entonces, bueno, ¿quién hace la labor, verdad? Es el Espíritu Santo, Dios es quien hace la obra a través de la predicación de la palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo puede salir afuera un demonio, pues lo que nosotros nos toca hacer simplemente es predicar la palabra. Quien obra ahí es Dios, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Hay casos difíciles, hay casos muy excepcionales, y yo creo que hay casos que son mucho más difíciles en los que sí se necesitan personas muy maduras, personas que están orando y de repente no es algo de una sesión o algo de una hora, es algo mucho más complejo. Pero pensando en nuestra labor, Byron, yo sí creo que, bueno, es lo que hace el Evangelio, lo que hace el Espíritu del Señor es convencer a la persona para que la persona pueda ser liberada. Pues pienso en Efesios 1. En Efesios 1 y 2 habla bastante de eso, ¿verdad? Pablo hace mucho la comparación entre alguien que estaba siendo dominado por Satanás o el espíritu de ese mundo y alguien que ha cambiado, que ha sido liberado. Entonces, Efesios 1 y 2 habla bastante de eso y es algo que nos puede ayudar en ese sentido. No tengo un versículo específicamente, pero bueno, el 1.13, ¿va?
Cuando dicen, él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo llega a morar en la persona. Sé que son versículos sencillos, pero lastimosamente el contexto de nosotros, el ver actualmente la proliferación de muchas iglesias que creen en todo esto, nos hace pensar como en algo más complicado. Pero el Espíritu, la palabra es lo que nos menciona, que el Espíritu Santo llega a morar en el momento en el cual una persona cree. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Predicar el Evangelio, nada más. No tenemos otra labor como estar echando fuera demonios. De repente cualquiera puede llegar y preguntar, me voy a adelantar esa pregunta, pero Mateo 12, 43, 45, habla de un espíritu, ¿verdad? Que estaba en alguien. Mateo 12, 43, 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. La pregunta es, ¿cómo encontró la casa? ¿Cuál es la respuesta? Vacía. Exacto, desocupada, vacía. ¿Estaba el Señor ahí? ¿Estaba el Espíritu Santo? No. Entonces por eso llega y vuelve, ¿verdad? Entonces no está hablando de una persona convertida, no está hablando de alguien que tiene al Señor, sino está hablando de alguien, bueno, el espíritu, los demonios se mueven por donde Dios les permite moverse, ¿no? Entonces dice que por eso volvió y tomó 7 más. Entonces, pero muchas personas usan ese versículo como para decir, bueno, ya ven, puede ser, ¿cuál es la palabra? Poseído. Sí, puede ser poseído, exacto, puede ser poseído nuevamente. No está hablando de eso, está hablando de alguien que encontró su casa barrida, dice, y además hasta adornada está, ¿verdad? De repente siguió en pecado esta persona. Entonces, quiero mostrarles algo. Si bien no tiene mucho al caso de lo que estamos hablando, pero yo creo que tiene un sentido especial. Ya les di las respuestas ahí. En la línea de la historia de la Biblia, no es que todo el tiempo hubieron señales y prodigios. O sea, nosotros pensamos en los momentos en la historia de la Biblia en cuando hubo señales y prodigios. Y no fue todo el tiempo, realmente. Si nosotros pensamos en quienes hicieron señales y prodigios, pues estamos hablando de momentos puntuales. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, Moisés tenía ese poder concedido por Dios, ¿verdad? En el tiempo de los profetas, pero entre Moisés y los profetas no puedo encontrar a alguien más de repente que ha tenido ese, no quiero llamarle ese poder, pero realmente el poder que Dios le concedió. David no lo tuvo, de repente algunos reyes, ni Samuel tampoco, ni los jueces, ese poder de valga la redundancia, de señales y prodigios, ¿va? Entonces Moisés, los profetas más adelante, después viene hasta Jesús y los discípulos, es ahí, no es Jesús y los profetas, Jesús y los discípulos, y finalmente va a haber un tiempo en el cual va a haber alguien que tenga esa capacidad, ese poder de hacer señales y prodigios. ¿Qué es lo que confirma esto? Bueno, confirma de que Moisés confirma la ley, porque es el tiempo de la ley. Entonces confirma que la ley venía de Dios. Esos señales tenían un propósito. Los profetas también tenían un propósito de demostrar que venían de Dios. De la misma manera Jesús, las señales que tenían ese mismo propósito, Jesús y los discípulos. Pero después paró ahí. Después miramos en el Nuevo Testamento de que Pablo, incluso Juan, Pedro no hablan de eso. ¿Por qué? Porque fue algo para confirmar que venía de parte de Dios. Hasta cuando miramos eso, pues ya necesitamos entender que ya es el último tiempo, ¿verdad? Porque vendrá alguien que va a hacer esas señales y esos prodigios. ¿Quién es? El anticristo. Entonces, pensando en esas señales, en esos prodigios, que muchas veces lo que es más, y bueno, esto lo vamos a ondear más adelante en otros temas, pero pensando en eso de sacar endemoniados también tiene que ver con estas señales que muchos quieren dar a conocer.
Entonces, pensar, ir pensando en esa idea justamente. No sé si tienen otra pregunta antes de pasar Yo tengo, a seguir hablando del tema. ¿Quién más? yo tengo una, fíjate. A ver. No, pero ya, o sea, fuera de ese tema, no sé si está cerrando el tema o yo estoy afuera Sí, del estoy tema ya. cerrando el tema. Ok. Don Héctor tiene una pregunta. Don Héctor. Ah, bueno, ¿verdad? si es del tema, hágalo usted, don Héctor, primero. No, no es básicamente una pregunta, sino... Perdón, don Héctor, no lo digo por usted, lo digo en general. Tratemos de ser un poco más breve, por favor, porque ya nos va a dar el almuerzo otra vez. Sí, lo que discrepo un poquito, el que dijeron que no teníamos lucha contra las fuerzas del mal, y claro que sí, es bíblico. Lo que no tenemos que hacerlo de manera personal, sino que invocando el nombre del Señor. A mí me ha tocado cuando he compartido el evangelio que he sentido opresión, he sentido fuerza espiritual del otro lado. Entonces he tenido que orar, inclusive en medio de la evangelización otra vez, para poder hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios, porque he sentido que cada vez que voy a argumentar algo de la Biblia, sale la interrupción de la persona que tengo al frente y sale con preguntas como queriendo desviar. Entonces el Señor tiene que hacer la obra en ellos porque ellos tienen influencia demoníaca muchas veces y nosotros desconocemos. Entonces nuestra lucha no es contra las personas, no es contra el cuerpo humano, sino que hay una fuerza espiritual que viene de ellos. Si ustedes estudian la parte que últimamente hemos estado estudiando en la epístola de los tesalonicenses, el apóstol Pablo relata ahí que fue estorbado por Satanás para no visitar a Tesalónica. Entonces a Tesalónica hay una fuerza espiritual que solo Dios la conoce. Entonces nosotros tenemos que buscar en oración la capacidad de Dios para que nos ayude a combatir el mal. Inclusive hay cosas que vienen que nosotros desconocemos, entonces quien las conoce es Dios. Entonces tenemos que estar bien concentrados en la palabra de Dios, estudiar bien la palabra de Dios, aplicar bien la palabra de Dios y saber que tenemos un enemigo que es poderoso y que nosotros no nos podemos enfrentar con nuestras propias fuerzas, sino invocando el nombre del Señor. Ustedes ven cómo se abocó a Moisés cuando habló con el faraón. Invocaba el nombre del Señor. ¿Qué hizo el faraón? Mandó llamar a los magos para que imitaran la obra de Dios. Entonces, hay poder allá, del otro lado. Entonces nosotros tenemos que orar, los que acostumbramos a compartir el evangelio. Es bueno que antes de ir a hablar con la persona, vayamos a orar primero para agarrar la línea correcta y que Dios haga la obra en esa persona, porque desconocemos el interior, las creencias. Hay personas que es escéptica, hay gente que se ha preparado para combatir el evangelio, para no dejarlo entrar, para que no pase por su frontera. Entonces el Espíritu de Dios es poderoso y está por sobre todo principado, entonces es Él el que hace la obra, pero nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Esa es mi parte que yo quería argumentar. Ok, gracias, don Héctor. Byron, no sé si vas a hacer la pregunta o mientras vayamos desarrollando más el tema. Preguntita rápida, nada más. No sé si lo vas a contestar adelante. El libro mencionaba acerca de, bueno, el espiritismo tiene muchas variaciones, muchas manifestaciones. Entonces, solo mencionó el libro acerca del yoga. No sé si en otras, si pertenece al espiritismo o vamos a ver otra secta más adelante que vamos a encontrar el yoga. Solo me parece que sería interesante porque ha tenido mucho auge. Bueno, ahorita tiene mucho auge. Entonces, sí, poder debatir lo eso. vamos a mencionar en el tiempo de la nueva era, lo vamos a mencionar más. Ok, más a fondo. ok, dale, gracias. Entonces, vamos, porque ahí es donde se mira el origen del yoga y cómo actúa en la actualidad el yoga. Entonces, por eso no quiero tocarlo tan a fondo, pero sí, yo creo que sería bueno investigar un poco el trasfondo de todo eso, ¿verdad? Para entender muy bien de dónde viene. Ok, de manera rápida, Lucas 16, 22 al 31, está en sus pantallas. Pero si quieren buscarlo en la Biblia, en su Biblia, me parece extraordinario. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Permítame. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando a voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ok, hasta este punto es una enseñanza. Bueno, no es que es una enseñanza, la verdad que toda la historia ciertamente es una enseñanza, pero hasta este punto quería leerles por el contexto. Pero lo que me interesa que estudiemos es lo siguiente. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. ¿A quién quería que enviara el rico? A Lázaro, ¿va? Lázaro, que estaba en el lugar de muerto, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, miren, interesante esa parte, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco, ahí se me... bueno, ¿qué dice el versículo? ¿Tampoco qué? Se persuadirán. Tampoco se persuadirán si alguno se levantare exactamente de los muertos, ¿verdad? Entonces, ok, ¿por qué leo esta porción? Bueno, en la Biblia, esto no es una parábola, no es un discurso, esto es una historia. En la Biblia en ningún momento menciona que es una parábola o un discurso, si bien Jesús lo dijo, pero él está contando como una historia. Pues no hay manera que alguien de los muertos pueda venir al lugar de los vivos. Me va a decir, bueno, pero en Samuel hay una historia, ¿verdad? Y es cierto, es la única historia, pero no podemos hacer una doctrina de algo que aparece simplemente una vez en el Antiguo Testamento. Entonces, ok, ¿por qué es interesante este pasaje? Porque yo creo que para convicción propia necesitamos entender que no hay manera que alguien pase del lugar de los muertos, de alguien que está muerto, que venga a visitarnos, pero entonces a veces bromeamos con eso: ahí te voy a salir en la noche, ahí te voy a jalar los pies, pero necesitamos tener cuidado, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra convicción en cuanto a esto? Entonces, pensando en este texto, el espiritismo, pues realmente no es algo que tenga sustento, porque esa es nuestra convicción, que muestra la palabra del Señor. No hay manera que alguien pueda venir del lugar de los muertos a nuestro mundo. Ok, realmente, ¿qué es el espiritismo? Ustedes se sorprenderían. De repente para nosotros esto puede ser algo absurdo, de repente para nosotros puede ser algo sin sentido, pero en Sudamérica esto es algo impresionante. En España esto es algo increíble, y no me quiero ir tan lejos. En México, esta es una mezcla increíble de cómo lo están utilizando el espiritismo, que en muchas ocasiones es la brujería, con la iglesia, sobre todo la iglesia católica. Aunque nosotros los evangélicos tampoco ya no estamos tan largo de eso. Ok, bueno, ya lo mencionaron, ¿verdad? Creen en un Dios. Su base es que Dios creó los espíritus. Estos son seres inteligentes y van tomando cuerpos, van tomando un cuerpo material por donde quieren y cuando quieren. Más adelante les voy a leer unas citas para que miren todo eso. Los espíritus pueden comunicarse con los hombres solamente a través de un medium. Es interesante porque toman un cuerpo, pero después terminan de esa esfera o de ese mundo, se salen y tienen que hablar a través de un medium para después volver a tomar otro cuerpo. ¿Cuántas veces? No lo sé, ¿verdad? Pero esa es la manera como ellos creen todo esto. Creen que cada ser tiene lo que merece. Como que si alguien de repente en esta vida está sufriendo de alguna manera, pues eso es lo que se merece por la vida que tuvo antes de esta vida. Entonces,
obviamente creen en la reencarnación, ¿verdad? Esas son un poco de sus creencias. Pueden llegar a la vida eterna a través del buen comportamiento, creen en la vida de otro mundo, incluso se pueden reencarnar en espíritus de otro mundo. Pues, esta parte de los ovnis, de toda estos seres, pues tiene un trasfondo también, ¿verdad? O sea, de repente nosotros en la iglesia nos preguntábamos, ¿y será que existen los extraterrestres? Bueno, todo eso tiene un trasfondo. Esto también viene de esta idea del espiritismo. Se pueden reencarnar en espíritus de otro mundo. Cada espíritu tiene libre albedrío. La conciencia está constituida por su inteligencia y por su sentido común también. Y Jesús simplemente es un ejemplo a seguir de buena moralidad y de buenas palabras. Muchas de sus enseñanzas las toman de las enseñanzas de Jesús, pero lo ven como solamente un hombre. No adoran cultos o imágenes en sus recintos. Esto pensando en el espiritismo moderno, ¿verdad? Como en un culto espiritista, pero como una mezcla dentro de las iglesias, pues obviamente sí, ¿verdad? Es lo que pasa, que hacen mezcla con algunas religiones. No tienen rituales, no tienen sacramentos, pensando en el mismo culto espiritista. Toleran otras religiones, creen en la oración. Es interesante porque ven la oración como un acto de adoración y comunicación, pero no es para cambiar lo decretado, dicen ellos, sino simplemente la oración cambia mi estado de ánimo, pensando en los espiritistas, es lo que ellos creen. La caridad es lo más importante en la religión, tomando como base las palabras de Jesús. Ok, aquí tengo algo que no puedo escribir en la presentación. Pensando en uno de sus fundadores, en el modernismo, pues todo comienza con Allan Kardec. Aparentemente él se dedicó a estudios de fenómenos paranormales y toda esa investigación pues es parte del espiritismo. Todo viene de Francia, de Estados Unidos, todo aquello. Él empezó a interesarse en eso, empezó a preguntar, dice, y empezó a leer este tipo de material, y aparentemente él como que le dio más fuerza a este culto, a esta organización del espiritismo. Pues ya lo leyeron en Estados Unidos cómo comenzó, ¿verdad? Con las hermanas. En el siglo XX, las corrientes más fuertes es en Sudamérica. Ustedes no tienen idea cuánta información pueden encontrar en Argentina. Incluso yo les mandé una página ahí, no me recuerdo cómo era que se llamaba, pero más adelante lo voy a poner. Yo les mandé algunas páginas. Lo más fuerte es en Argentina, porque ellos sí lo miran básicamente como un culto privado, la parte del espiritismo. En Brasil no, en Brasil ya lo miran asociado a otras religiones. Entonces, pero la corriente es muy fuerte. En Uruguay, aparentemente en Uruguay también es bien, bien fuerte esta idea. Uno de los principales objetivos del espiritismo es aliviar la amargura, calma las inquietudes del alma y disipa la incertidumbre o el terror acerca de lo porvenir. Por eso se ha introducido toda esta parte de la lectura de manos, de la lectura de cartas, de la esfera también, o la pelota esta, porque ellos quieren calmar esas inquietudes. Entonces, otro objetivo consiste en probar a los que niegan o dudan que el alma existe y sobrevive al cuerpo. O sea, como hay mucha gente que es más materialista. Entonces el espiritismo nace con ese propósito de cambiar esta idea de que el alma es algo importante y que más bien es más importante que el cuerpo. Pensando en lo que preguntaba Byron, pues de aquí nacen muchos otros ejercicios
como el yoga o la meditación, otro tipo de meditación, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver a profundidad. Y el verdadero espiritista no es el que cree en las manifestaciones, sino el que aprovecha la enseñanza o que los espíritus imparten. Esto lo saqué de un libro de Allan Kardec que se llama Espiritismo en su más simple expresión. Por si quieren leerlo, buscarlo, Espiritismo en su más simple expresión. Ok. Otras ideas. Pensando un poco en las citas de los escritos de Allan Kardec, esta es una página que se llama El Evangelio según Espiritistas. Miren, aquí hay cosas bien interesantes. Apaguen su micrófono porque alguien está hablando ahí al fondo. Ok. Dice, después de la muerte, el genio o demonio que nos ha sido destinado durante nuestra vida nos lleva a un paraje en donde se reúnen todos aquellos que deben ser conducidos a las hadas para ser juzgados. A aquellos que viven en las hadas, tengan cuidado ahí. Las almas, después de haber permanecido en las hadas el tiempo necesario, vuelven a ser conducidas a esta vida en numerosos y largos periodos. Ahí está lo que ellos creen, ¿verdad? En cuanto a esta idea de estar naciendo de nuevo. Esta parte también, el origen de este culto tiene que ver mucho con la filosofía griega, con la filosofía y el estudio científico. Entonces, ellos mezclan bastante esta parte, ¿verdad? El espiritismo junto con filosofía. Por eso ahí mencionan a Sócrates. Si Sócrates y Platón hubieran conocido las enseñanzas que Cristo dio 500 años después y las que dan ahora los espíritus, hubieran dicho lo mismo. No debe sorprendernos esto. Permítanme. No deben... perdón. Entonces ellos comparan mucho esa idea de que los espiritistas se basan mucho en lo que Sócrates y Platón decían y lo comparan con lo que Cristo decía también. No debe sorprendernos esto si consideramos que las grandes verdades son eternas, que los espíritus adelantados debieron conocerlas antes de venir a tierra donde los trajeron, que Sócrates, Platón y los grandes filósofos de su tiempo pudieron ser más tarde del número de aquellos que secundaron a Cristo en su divina misión, comparando, ¿verdad? Que Jesús decía lo mismo que Sócrates y que Platón en este tiempo de los griegos. Entonces ellos comparan mucho esas ideas. Aquí hay una bien interesante, dicen, miren en lo que se basan en cuanto a lo que Jesús dijo. La idea de que Juan el Bautista era Elías y que los profetas podían volver a vivir en la tierra se encuentran en muchos pasajes de los evangelios, particularmente los relatos anteriores. Si esta creencia hubiese sido un error, dice, Jesús la hubiera combatido, como combatió tantas otras. Lejos de esto, la sancionó con toda su autoridad y la ponen en principio y como una condición necesaria cuando dice que no puede ver el reino de Dios sino aquel que renaciere de nuevo. Esto es lo que menciona Juan en el capítulo 3, cuando habló Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Y esas fueron las palabras que le dijo. Y añade insistiendo en lo mismo, no te maravilles porque te dije, o si es necesario nacer de nuevo. Aquí hay algo bien interesante, o sea, que ellos toman unas ideas de Jesús, pero no las toman todas. ¿Por qué? Porque solo toman lo que les conviene. Entonces, cuidado nosotros, ¿verdad? Esa debería ser nuestra experiencia. Cuidado con tomar simplemente lo que nosotros queremos o lo que a nosotros nos conviene obedecer. Necesitamos tener cuidado en ese sentido. Eso es lo que ellos hacen. Algunas cosas les parece bien, otras cosas no les parece bien. Y esas las usan. Ahí hay otro texto que es interesante. Bueno, sí, pasemos a la siguiente, que aquí hay otras cosas más interesantes. En la segunda parte, miren lo que dice. Los espíritus superiores en sus comunicaciones proceden con extremada prudencia y no abordan las grandes cuestiones de la doctrina, sino gradualmente,
a medida que la inteligencia es apta para comprender verdades de una orden más elevadas y cuando las circunstancias son propias para la emisión de una nueva idea. Por esta razón no lo han dicho todo desde un principio y tampoco lo han dicho todo hoy, no cediendo jamás a las instigaciones de las personas demasiado impacientes que quieren coger el fruto antes de estar sazonado. Entonces, ¿cuál es la idea que quieren demostrar ellos? Pues la idea es como que no lo saben todo, sino que es algo que gradualmente. Entonces, si alguien pregunta algo, si alguien les expone de alguna manera, pues ellos dicen, bueno, pero es que los espíritus no nos han revelado todo. Es una manera como de justificarse a ellos mismos. Miren la otra parte, sería pues superfluo querer precipitar el tiempo designado a cada cosa por la providencia. Esa providencia se están refiriendo a Dios, porque entonces los espíritus verdaderamente formales niegan positivamente su concurso. Y los espíritus ligeros, importándoles poco la verdad, contestan a todo. Por esta razón, sobre todas las preguntas prematuras, siempre hay respuestas contradictorias. Es la idea de que ellos están justificando de alguna manera, que no lo saben todo porque el espíritu no les ha revelado todo. Entonces, hay muchos huecos, hay muchos vacíos en sus doctrinas y en sus creencias, pero ellos mismos reconocen eso y se buscan la manera como de justificar esta idea. Ok. Pensemos en la siguiente parte. La opinión universal es juez supremo. Esto es bien interesante porque si a la vez ellos están determinando que el espíritu les está revelando todo, pero a la vez ponen como la opinión de todos los espiritistas como lo supremo. Miren lo que dice ahí, la opinión universal es el juez supremo, la que habla en definitiva y se forma de todas las opiniones individuales. Si una de ellas es verdadera, solo tienen en la balanza su peso relativo. Si es falsa, no puede sobrepujar a las otras. En este inmenso concurso, las individuales desaparecen y este es un nuevo jaque al orgullo humano. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, de alguna manera, si yo tengo una idea preconcebida o concebida acerca de alguna verdad, que yo creo que es verdad, de repente, si mi idea es verdad, se va a vencer a todas las demás ideas. Pero si mi idea es mentira, entonces eso no se va a sobreponer. Lo que va a valer al final es la opinión de todos. Y se va a formar de todas las opiniones. Entonces, como les repito, hay muchos vacíos ahí. Y finalmente dicen, Sócrates, lo mismo que Cristo, no escribió, o al menos no ha dejado ningún escrito, pensando en que Cristo no fue quien escribió los evangelios, dicen. Lo mismo que él, murió como los criminales, víctima del fanatismo, por haber atacado a las creencias vulgares y por haber sobrepuesto la vida real a la hipocresía y a las formas externas. Ok, ¿qué está diciendo? Que Jesús no murió por quién era, sino que murió por lo que dijo. Al final lo mataron porque él mostraba una manera diferente de pensar a los demás, pero no refiriéndose netamente a que sea el Mesías, que no simplemente murió por lo que él dijo. Así como Jesús fue acusado por los fariseos de corromper al pueblo con sus enseñanzas, también Sócrates fue acusado por los fariseos de su tiempo, pues los ha habido en todas épocas de corromper a la juventud, proclamando el dogma de la unidad de Dios, de la inmortalidad del alma y la vida futura. Entonces, es lo que ellos están mezclando mucho esa idea, ¿verdad? En cuanto a la filosofía y a lo que Jesús ha mencionado. Entonces, aquí les puse, miren, ¿de dónde fue que tomé esto? Incluso hay páginas completas que hablan de todo esto. Esto lo copié de una página que se llama Kardecpedia, interesante, .com, pleca es. Yo creo que hasta aquí llega mi presentación. Bueno, ¿cómo enfrentar esta religión? Necesitan escuchar el verdadero evangelio de Jesús. Entonces, considerando que estas personas muchas veces están infiltradas en la iglesia, como mencionaba don René también, pero muchas de estas personas no conocen al Señor. Estamos seguros que no conocen al Señor. Si persisten en esta idea, pues ellos necesitan escuchar el verdadero evangelio de Jesús. Necesitan conocer las verdades bíblicas acerca de la obra de Dios en la creación de manera material,
en la salvación de manera espiritual. Ellos espiritualizan todo, pero realmente el Señor también con algún propósito, ellos le dan más importancia al espíritu que a la materia, si bien nosotros no le damos más importancia a la materia tampoco, pero necesitamos ver que de alguna manera Dios muestra en su palabra la creación cuando Él creó todo. Quiere que lo miremos de alguna manera como el creador de todo. Predicarles la palabra de Jesús en cuanto a los espíritus endemoniados, pero en ningún momento habla de demonios buenos. Jesús en ningún momento menciona que estos son buenos y estos son malos, ¿verdad? Pero ellos muchas veces mencionan que sí. Y prepararse porque muchas de sus enseñanzas son más filosóficas que espirituales. Es por eso que nosotros necesitamos seguir estudiando la Biblia. Por eso que nosotros no estudiamos doctrina de hombres. Por eso nosotros no estudiamos lo que ellos creen, precisamente. Estudiamos lo que nosotros creemos. Yo les quiero animar a que puedan, si no han sido parte de estudios como La verdad acerca del hombre, El único Dios verdadero, Teología sistemática, son estudios que nos ayudan a afirmar lo que creemos, ¿verdad? Para nosotros poder también predicarles. Muchas veces nosotros tenemos el fuego para compartir el Evangelio y gloria a Dios por eso, pero no nos queremos capacitar para estudiar la palabra y lo contrario, muchas veces nosotros solo nos capacitamos para estudiar la palabra, para tener mucho conocimiento, pero esto no lo llevamos a ninguna verdad. Entonces necesitamos hacer ambas cosas. Es lo que dice el pasaje de Mateo que tanto usamos, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos todas las naciones bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, la parte de aprender, de guardar y de poner en práctica es súper importante en esta idea. Textos de estudiar, bueno, ya leímos, ¿verdad? Estos textos, solo quiero pensar, bueno, ya lo mencionaron, realmente el grupo lo mencionó, todos esos textos y que son necesarios poder estudiar más a profundidad. No sé si aún así tienen alguna pregunta, tienen algunas dudas en cuanto a lo que hemos estudiado. Creo que Sandra tiene levantada la mano, ¿o fue de antes, Sandra? No, ahorita. Ok, díganos. Sí, últimamente he estado leyendo algo de un estilo de vida de minimalismo, donde es un estilo de vida, filosofía, donde creo que viene de Japón y de ciertos lados así, donde las personas se preocupan, hacen yoga, se preocupan por deshacerse de todas las cosas, vivir con lo más mínimo posible, con el objetivo de liberarse de las cosas materiales y que eso les trae felicidad, al parecer. Entonces, pues eso lo quería mencionar y parece que se está regando bastante en el mundo ese tipo de ese estilo de vida en Europa ahorita especialmente, pero ya está en América, ¿verdad? Solo mencionar que sería, yo no los había identificado a dónde ubicarlos, pero creo que el estudio me ha servido para, definitivamente son espiritistas. Sí. Nada más. Excelente, gracias, Sandra. Gracias, es cierto. Tener cuidado y analizar, ¿verdad? Todo, entender el trasfondo y verlo a la luz de la palabra. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Alguien más? ¿O algo más? Yo me quería disculpar, perdón. Ronald y Kelita, después. Kelita dice primero, dele, Kelita. Ajá, solo, la verdad es que casi no me gustó leer acerca de esto, ¿verdad? No, definitivamente no, ¿verdad? Lo único es que me asombra cómo pueden jugar con la muerte, ¿verdad? O sea, con el duelo que tal vez tengan las personas
cuando pierden a un ser querido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo juegan con eso? ¿Cómo lo utilizan, ¿verdad? Para los beneficios que ellos creen, ¿verdad? Eso me causa así como tristeza, pues, porque la verdad es que en el mundo está lleno de muchas personas, pues, que necesitan verdaderamente el evangelio, ¿verdad? Entonces, y ellos agarran eso para beneficio de ellos. Y hay en Hebreos 9 y 10, donde nosotros podemos ver, ¿verdad? E incluso si pasara, ¿verdad? Que tuviéramos que evangelizar, ¿verdad? Alguien así, entonces, Hebreos 9:27 dice la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Ese es un versículo que definitivamente quita todo lo que ellos están mencionando, ¿verdad? Y después de eso el 10 habla pues del único sacrificio que ha hecho Cristo, ¿verdad? Ok, Ronald. Sí, al igual que Kelita, no me gustó leer este capítulo, pero solo quería pedir disculpas si se malinterpretó lo que mencioné, de que obviamente el grupo enseñó de que el espiritismo data del Antiguo Testamento, pero sí, lo que dijo Eduardo también, que no hay nada referente a la expulsión de demonios en el Antiguo Testamento. Eso sería. Gracias. Gracias, Ronald. Y no, buen trabajo del grupo. Ánimo a poder seguir preparándose, ¿verdad? Si ustedes se fijan, hay muy buena información en el libro, ¿verdad? Pero les invito al grupo a tratar de esforzarse un poco más en cuanto a tratar de que sea algo también más a nuestro contexto, algo más real, ¿verdad? Aparentemente en nuestro contexto esta secta no tiene mucha cabida. Sin embargo, en Latinoamérica hay mucho de esto. En México hay mucha mezcla en cuanto a esta información y ya se está involucrando en otras ideas. Por ejemplo, el libro que compartí en el chat hablaba del horóscopo. También es algo que hay que tener cuidado. El juego de la loto también, ¿verdad? Decidir tu futuro en cuanto a este juego. Entonces, todo eso también tiene que ver. Entonces, que sea como algo más llevado a nuestro contexto. Les invito a que puedan hacerlo de esa manera y ver, ¿verdad? De repente, si, por decirles, la otra semana vamos a estudiar el liberalismo. Yo sé que el grupo ha estado estudiando de eso ya, pero ver de qué manera esto es aplicable en nuestra iglesia, qué errores cometemos, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos estudiar justamente, el tener el cuidado. Bueno, la Biblia nos manda a estar alerta, ¿verdad? A ser vigilantes en ese sentido. Entonces, yo creo que necesitamos verlo de esta manera. Pues si no hay otra pregunta, me gustaría que oráramos. Me gustaría que Cristian pueda orar, ya que fue el grupo que compartió hoy. Y me gustaría que oraras por Sandra, que no ha estado muy bien de salud. Qué bueno que estuvo con nosotros, Sandra. Y también por Ivonne, la esposa de don René, también que ha estado enferma. Entonces, no sé, Nata también creo que ha estado un poco mal. Y si hay alguien más que quiera que oremos por él, específicamente esta tarde, pues puede compartir. Entonces, Cristian, ¿me ayudas? Listo, Edu. Oremos. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, a darte gracias por este día, Padre, y gracias por este momento que nos permitiste sumergirnos en tu palabra, Señor, conocerte más. Y verdaderamente nuestro deseo es conformarnos, Señor, a tus palabras, ser siervos que te agradan, Padre, y que están preparados para cumplir lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Padre, ayúdanos a seguir siendo transformados, a vivir lo que tu palabra nos enseña, Señor.
Y también, Padre, queremos, en especial, Padre, darte gracias por la doctora Sandra, Señor. Gracias porque tú has sido tan misericordioso, Señor, tan bondadoso y lleno de gracia con ella, Padre, que hoy está acompañándonos. Gracias por su salud, Señor. Gracias por lo que tú le has enseñado y nos has enseñado también a nosotros por medio de esta enfermedad, Señor. Y lo único que nos resta por decirte gracias y gloria a tu nombre, Señor, por lo que has hecho. También, Padre, gracias por la vida de Nata, gracias porque tú has obrado en su vida también y tú lo estás restableciendo de salud también, Señor, por lo que pasó esta semana, Padre. Y te alabamos también porque todos tus atributos, Señor, son cada día palpables, Señor, y en estas pruebas lo vemos aún más. Y Padre, también te rogamos por doña Ivonne, que no está muy bien de salud, Señor, que nuestro deseo es que ella se pueda restablecer, Padre, y pueda estar sana. Y Padre, que sea tu voluntad, no la nuestra, Señor. Reconocemos que tu voluntad es verdaderamente lo mejor que puede pasar. Gracias, te amo, Señor, y sigue guiándonos, Señor, a obedecerte y a honrar tu nombre. Oro, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, les envío el examen. Hoy está fácil, hoy está bien sencillo. Hoy me lo van a contestar rápido, pero igual les dejo hasta las 5 de la tarde para que me lo envíen. Cualquier pregunta, voy a estar conectado si quieren un poquito más y si no, me pueden escribir. Listo. Gracias. Gracias, Eduardo. Vemos, Josecito. Contestada la pregunta. Hasta luego. Vemos a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Que bendiga. Muchas gracias por sus oraciones. Listo. Vemos, hermanos. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, Pedro. Nos vemos, Nicole. Vemos. Buenas tardes, hermanos. Nos vemos. Nos vemos, José. Gracias, pastor. Nos vemos a todos. Adiós, Alancito.